Descubre 10 cosas increíbles y sorprendentes que solo se revelan en Canadá. Elena miró por la ventana de su aula, sintiendo como el aire del océano se colaba por las rendijas de la madera. Las olas rompían en la costa, un recordatorio constante de que, como el mar, su vida también podía cambiar. A sus 32 años, giraban en su mente pensamientos titubeantes, dudas que la asediaban cada día. Era maestra en la escuela secundaria, pero, a menudo, se preguntaba si esa era realmente la vida que había elegido. Había abandonado su sueño de convertirse en científica, dejando su curiosidad y su amor por el descubrimiento atrapados en un rincón polvoriento de su mente. Sus raíces familiares, un linaje hispano de sacrificio y esfuerzo, la mantenían anclada a su comunidad, mientras que en su interior hervía el deseo de volar. Solo pensarlo la llenaba de angustia. Ser la primera de su familia en perseguir un camino diferente, en un mundo que parecía no estar hecho para ella. La presión la sumía en un mar de confusión, la voz de su madre resonaba en su cabeza, advirtiéndole sobre las realidades de la vida. Las responsabilidades son primero, Elena, le decía, mientras ella apenas lograba ver su propio futuro. Los ecos de risas burlonas de los colegas resonaban en su mente cada vez que pensaba en presentar su investigación en aquella conferencia. La invitación llegó como un rayo de sol en un día nublado. Esto podría ser tu oportunidad, se decía. Pero cuando la visualizaba en su mente, los rostros de sus compañeros de trabajo entraban en su visión, sus miradas llenas de escepticismo. Los comentarios despreciativos en torno a sus orígenes humildes le recorrían la piel como un frío helado. No te olvides de dónde vienes, le susurraba su conciencia, un recordatorio de que el pasado no se puede borrar, y que cada paso en falso podría significar una caída al abismo de sus temores. ¿Qué dirían mis abuelos si me vieran aquí, titubeando entre la tradición y mis sueños? En un luego distante, la biblioteca del pueblo se convirtió en su refugio, la conexión de sus raíces latinas y una puerta abierta a un mundo que siempre había querido explorar. Don Luis se había convertido en su mentor sin que ella lo buscara, y juntos habían descubierto el antiguo diario que la unía a un ancestro científico. El pulso de la historia corría por sus venas, su legado la instaba a ser valiente, a no rendirse, pero esa valentía se desvanecía frente a las críticas. La presión sobre sus hombros era abrumadora, mientras su mente luchaba contra el dilema de ser aceptada en el ámbito propuesto, versus la lealtad a su origen. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada día que pasaba, las noches se volvían más largas y las estrellas más brillantes, pero su corazón no encontraba calma. Elena respiró hondo, y mientras la niebla del océano lamía la costa, la pregunta seguía resonando en su interior. ¿Podría realmente desafiar las percepciones de quienes la rodeaban sin traicionar su historia? La incertidumbre la atormentaba, y la respuesta a este dilema invariablemente definiría no solo su camino profesional, sino también la huella que dejaría en el corazón de su comunidad. Con el pulso acelerado y la mente en ebullición, se dispuso a regresar a la biblioteca. Pero, al asomarse a la puerta, escuchó una voz familiar que la hizo detenerse en seco. Elena contuvo la respiración. La voz provenía de su antiguo amigo José, quien había sido una figura constante en su vida antes de que la vorágine de la enseñanza la absorbiera por completo. Las veces que se encontraban, las conversaciones sobre proyectos y sueños fluían con liviandad, llenas de risas y anhelos. Pero ahora, él pareció llevar una carga propia, como si cargara un peso similar al que la agobiaba a ella. Se dirigió hacia la dirección del sonido, su mente agitada. ¿Por qué había venido? ¿Qué quería? Las palabras de aliento que solía recibir de él parecían un eco lejano en su memoria. Cuando lo vio a lo lejos, su entusiasta expresión se desvaneció al encontrarla, igual de inquieta y desdibujada. Elena, te estaba buscando, dijo José, con una mirada preocupada. He escuchado sobre la conferencia. ¿Vas a participar? La sorpresa la invadió. Había mantenido en silencio su dilema, pero en ese mismo instante, comprendió que su viejo amigo había intuido sus deseos ocultos. Era como si sus propios temores hubieran sido desnudados ante él. Sin embargo, las palabras se agolpaban en su mente, y una defensiva envuelta de inseguridades la llevó a responder con evasivas.
No lo sé, en realidad. Hay tantas cosas que me detienen, ya sabes, murmuró, evitando su mirada. Elena, te he conocido desde que éramos niños. Eres brillante y tienes tanto que ofrecer. No dejes que los miedos te frenen. Tu pasión por la ciencia puede traer algo verdaderamente valioso, instó José, acercándose un paso. En ese momento, Elena sintió como si una chispa de fuego empezara a avivarse en su interior. Quizás, sus pensamientos no eran solo ruido, tal vez había un camino. Aún así, una duda persistía, como un eco resonante que la atormentaba. ¿Pero y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, preguntó, la voz apenas un susurro. José sonrió, una mezcla de ternura y determinación iluminaba su rostro. Tan solo piénsalo así, cada gran avance está precedido de fracasos. Si supieras de antemano que todo saldrá bien, ¿te lanzarías sin dudar? La vida ocurre fuera de nuestra zona de confort. Sábete capaz. Las palabras de su amigo golpearon su mente como un torrente. Repentinamente, se visualizó en la conferencia, compartiendo el conocimiento y la historia que durante tanto tiempo había ocultado. Esa imagen fue como un faro en medio de la tormenta, iluminando su camino. Aún así, un miedo crónico anidaba en su corazón, la mirada crítica de sus colegas. Se preguntó si realmente valdría la pena enfrentar esas miradas. Las horas transcurrieron mientras discutían ideas, llenando la sala con sueños y la posibilidad de una nueva vida. En cada palabra de José, Elena vio no solo al amigo del pasado, sino un aliado que la empujaba a un futuro que tanto anhelaba. Antes de despedirse, él le hizo una promesa que parecía trascender el tiempo: Elena, no olvides que tu historia es válida. Quizás el verdadero reto es hallar el valor de pelear por ella. Dijo mientras se alejaba, dejándola con un torrente de pensamientos. Quedó sola nuevamente, enfrentando el eco de su propia voz. En su interior, las corrientes de esperanza empezaban a fluir y, por primera vez, se sintió valiente. La decisión de participar en la conferencia danzaba en su mente, desafiando los límites de las inseguridades que durante años le habían dictado su vida. Elena exhaló un suspiro profundo, entendiendo que quizás, enfrentarse a esa multitud no solo sería un reto profesional, sino una reivindicación personal. Sin embargo, un giro inesperado la tomaría por sorpresa. En su camino hacia la biblioteca para organizar sus ideas, encontró un viejo libro en un estante que capturó su atención. Repleto de fórmulas e ilustraciones que jamás había visto, su corazón se aceleró. Y entre las páginas, un nombre resonó, el de su ancestro, el científico de quien había heredado el legado. Dudó un momento, pero finalmente se dio cuenta de que aquellas páginas podrían contener el impulso que necesitaba. Con la determinación ardiente y el legado como guía, Elena estaba a punto de redescubrirse. Justo cuando se disponía a abrir el libro, el eco de un mensaje de un colega la sacó de su trance. ¿Estás realmente lista para enfrentarte a la realidad de tu elección? Ahí, la duda regresó con fuerza. ¿Realmente se atrevería a cambiar su narrativa? Con el corazón en la mano, sabía que el siguiente paso sería crucial. Pero su respuesta, esa que definiría su futuro, estaría lejos de ser sencilla. Elena se quedó mirando el libro, su mente atrapada entre el pasado y el futuro. Las páginas desgastadas prometían más que solo fórmulas, ofrecían vislumbres del legado de sabiduría que su ancestro había forjado a través de la incertidumbre y la perseverancia. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando, susurrándole dudas que parecían ensordecer la voz de la esperanza. Con un gesto decidido, finalmente abrió el libro. A medida que sus ojos se deslizaban sobre las fórmulas y notas al margen, algo en su interior despertó. Las inquietudes que antes parecían insuperables comenzaron a ceder ante una oleada de curiosidad y propósito. Su mente giraba en torno a preguntas profundas: ¿qué sacrificios había realizado su ancestro? ¿Cuáles fueron sus fracasos y logros? Comprendió que no se había reducido a un simple científico, era una figura que había desafiado las expectativas y crecido a partir de sus experiencias, tal como ella anhelaba hacer. Mientras hojeaba las páginas, se encontró con un experimento que despertó su interés. Podía imaginar cada paso, cada cálculo, y se dio cuenta de que tenía el conocimiento necesario para realizarlo. La emoción comenzó a fluir, reemplazando las dudas que la habían consumido. Tal vez, solo tal vez, podía ser más que una simple maestra. Podía ser creadora, innovadora, una voz en el campo científico que el mundo necesitaba. Consciente de que debía actuar, Elena se sentó en una mesa cercana y empezó a tomar notas. Quería crear una presentación fundamentada en la obra de su ancestro, no solo para la conferencia sino también para su propia evolución.
Al hacerlo, sintió como un nuevo sentido de identidad empezaba a formarse. Cada palabra escrita era una afirmación de su valor, un paso hacia el futuro que había visualizado durante tanto tiempo. La noche avanzó rápidamente, sumergiendo la biblioteca en una penumbra acogedora pero inquietante. Sin embargo, Elena no podía permitirse ceder al cansancio, eran las horas más valiosas. Estaba comprometida con su crecimiento personal y profesional, y no se detendría hasta que tuviese una propuesta que la llenara de orgullo. La inquietud que antes había sentido se transformó en una carga de energía. La historia que había heredado ahora la impulsaba en lugar de encadenarla. Sin embargo, al mirar su trabajo, remarcó las preguntas que aún faltaban. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a su comunidad académica, a quienes podría decepcionar o impresionar? Se sentía como si estuviera en la cuerda floja, oscilando entre el deseo de avanzar y el terror a ser expuesta. Recordó las palabras de José, pero esta vez las recibió con un nuevo matiz. El riesgo no era solo una posibilidad de fracaso, sino también una oportunidad para crecer, para dar vida a sus pasiones. Al salir de la biblioteca, el aire fresco de la noche la envolvió, revigorándola. El mundo exterior parecía lleno de posibilidades, pero también de desafíos. La pregunta quedó en su mente: ¿qué pasaría si su decisión de participar en la conferencia no solo cambiara su narrativa, sino que también impactara a otros como ella había sido impactada? Esa convicción la llevó a dar un paso más audaz. En lugar de regresar a casa, se dirigió al laboratorio de la universidad. Quería comenzar a llevar sus ideas a la práctica y obtener resultados. No solo quería hablar, quería mostrar, experimentar. Pero al llegar, se detuvo al ver la luz encendida. Alguien más estaba ahí, el corazón le dio un vuelco. Sabía que debía acercarse a esa figura en la penumbra, compartir su visión y temores. Pero, al mismo tiempo, sentía que ese encuentro podría revelar aún más de lo que buscaba. Con un profundo suspiro, avanzó hacia la puerta, preguntándose si ese paso la llevaría a un nuevo horizonte o a un abismo de incertidumbre. El momento de la verdad había llegado, y no había vuelta atrás. Elena empujó la puerta del laboratorio, un sonido leve que resonó en el espacio silencioso. La figura que la esperaba era un colega, Andrés, un investigador reconocido, conocido por sus experimentos innovadores y su manera persuasiva de comunicar ideas. A medida que se acercaba, sintió que su determinación se mezclaba con un torrente de nerviosismo. Era el momento de mostrar lo que había estado fraguando en su mente y en sus notas. «Hola, Elena», saludó Andrés, con una sonrisa que parecía esconder un juicio. «¿Vas a trabajar a esta hora? No es común verte por aquí en la noche». Ella sonrió a su vez, intentando ocultar la inquietud. «Sí, estoy investigando un experimento que planeo presentar. Quiero integrar algunos datos históricos de mi ancestro en mi proyecto». Andrés arqueó una ceja con interés, curiosidad destellando en sus ojos. «Dime más». «Me encanta escuchar ideas nuevas». Elena sacó un par de hojas de su carpeta, su voz titubeante al principio, pero pronto se volvió más firme. Mientras desplegaba sus notas, la historia de su ancestro fluyó de sus labios como un manantial. Habló sobre los sacrificios, los fracasos, y cómo estos habían cimentado un camino que la llevó a ella misma en busca de algo más grande. Cada palabra era una piedra más en la edificación de su confianza. Sin embargo, la expectación en los ojos de Andrés la asediaba, recordándole su vulnerabilidad. «Me gusta lo que propones», interrumpió él, «pero ¿cómo piensas que tu trabajo puede mostrar a la audiencia que no solo participas, sino que puedes aportar valor real al campo? Esta comunidad busca investigación que desafíe el pensamiento convencional. ¿Tienes una idea que pueda ser un punto de inflexión?». Las palabras de Andrés sonaron como un campanazo en su mente. La duda regresó, desdibujando su recién adquirida certeza. ¿Realmente podía marcar la diferencia? ¿Su enfoque sería suficiente para captar la atención y el respeto de expertos tan agotados por la repetición? «Necesito encontrar ese enfoque», exhaló con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. «Quiero desafiar la forma en que la ciencia y la historia pueden entrelazarse, mostrar que el pasado no solo es un registro, sino una fuente de innovación». Andrés asintió, aunque su rostro reflejaba una sutil preocupación. «Bien, pero necesitas datos concretos. Recuerda, no se trata solo de pasión. Para ser escuchada, tu propuesta debe estar respaldada por evidencia sólida. ¿Tienes acceso a los archivos digitales?». La mención de los archivos fue como un torrente de posibilidades. Elena recordó que había escuchado sobre un servidor en la universidad donde se albergaban investigaciones relevantes.
Claro, puedo buscarlos y sacar a la luz los análisis que respaldan mi idea, contestó con renovada determinación. Andrés sonrió, aunque había una crítica implícita en su mirada que no podía ignorar. Y no olvides tu presentación. A veces la manera en que vendes la idea es tan crucial como la idea misma. Te estaré observando. Con esas palabras resonando en su cabeza, Elena se despidió de Andrés y salió del laboratorio. Cada paso que daba hacia el archivo se sentía como un latido más cerca de su objetivo. La emoción coagulada en su pecho latía con fuerza, mientras cada neurona buscaba la manera de conectar su investigación a un impacto tangible, pero mientras revisaba los documentos, una revelación inesperada la descolocó. Antiguos experimentos de la comunidad académica habían sido desestimados por nociones preconcebidas. ¿Estaría su propuesta a punto de tocar fibras sensibles y abrir viejas heridas? En ese instante, la presión aumentó. Elena comprendió que estaba a punto de redibujar no solo su carrera, sino también la percepción que otros tenían sobre su campo. El desafío se presentaba claro y nítido. ¿Estaba preparada para abordar los temas tabú y confrontar las verdades establecidas en el ámbito académico, aún a riesgo de ser rechazada? La tensión en su interior la llenó de adrenalina, impulsándola a seguir adelante, mientras sus dedos se deslizaban sobre el teclado. Cada palabra pronunciada parecía atraerla hacia una verdad cada vez más latente. Elena se enfrentaba a un abismo diferente, uno donde el conocimiento podría tambalearse en su audacia. La pregunta que ahora la consumía era aún más profunda: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar por su verdad? Las luces de la universidad brillaban intensamente en la noche, a la vez que su mente giraba en torno a una pregunta crucial: ¿el valor de su búsqueda se alzaría por encima de su miedo, o se vería arrasada por las expectativas ajenas? Elena se sentó frente a la pantalla, el zumbido de la computadora resonando en el silencio del laboratorio. Una oleada de frustración la sacudió. Elena sabía que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiar su percepción en el ámbito académico, pero el temor a la crítica le helaba la sangre. Sin embargo, el peso de la historia que intentaba contar la empujaba a seguir adelante. Los archivos estaban ordenados, pero la interpretación de los datos requería una mente crítica y audaz. Cada informe que leía revelaba patrones y conexiones que desafiaban las explicaciones convencionales. Su corazón latía con cada nueva revelación, impulsada por la convicción de que podría ofrecer un enfoque diferente. Esto es más que un simple proyecto, pensó. Es una oportunidad de dar voz a quienes han sido olvidados. Mientras revisaba las notas, algo en su interior empezó a sanar. Comprendió que estaba compitiendo no solo con su experiencia, sino con el legado de aquellos que habían marcado su camino. La trascendencia de sus hallazgos la llevó a replantearse su historia, transformando la lucha en una luz que iluminaba su camino. La pasión comenzó a sustituir al miedo, pero la autoexigencia persistía. ¿Era suficiente todo esto? La idea de la presentación rondaba en su mente como una sombra, sus palabras vacilantes aún resonando de la charla con Andrés. Necesitaba buscar asesoría, apoyo y sacar provecho de los recursos que la universidad ofrecía. Un mentor o un grupo de discusión sería esencial para pulir su enfoque. Sin embargo, aquí estaba ella, trabajando sola, enfrentándose a un paradigma académico arraigado. Elena decidió enviar un correo a su antiguo profesor, el Dr. Salazar, conocido por su pasión por la innovación en la investigación histórica. Mientras tecleaba el mensaje, la incertidumbre la invadía nuevamente. ¿Qué si él también considera que mi idea no es válida? ¿Y si me rechaza?, se preguntaba. Pero una voz dentro de ella le alzó el ánimo: si no intento, jamás sabré. Con un clic, envió el mensaje. Esa acción no solo significaba un paso hacia adelante en su trabajo, sino también un compromiso con su verdad. La inminente respuesta del Dr. Salazar sería el punto de partida hacia un diálogo que podría fortalecer su propuesta. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de investigación intensa. Revisó artículos, recuperó informes olvidados y se sumergió en escritos de sus antepasados. Su mente se llenaba de datos y referencias, pero también de ideas innovadoras que conectaban el pasado con el presente. La construcción de su narrativa se transformó en un acto creativo. Las analogías fluyeron y sus notas se convirtieron en un mapa visual, una obra de arte. Sin embargo, la presión de la presentación se volvió ineludible. La fecha se acercaba y la crítica interna en su mente no le daba tregua. Cada vez que imaginaba el momento en que expondría sus ideas, su estómago se llenaba de mariposas. ¿Y si la audiencia reacciona de forma negativa? ¿Y si simplemente no entienden mi perspectiva?, se preguntaba.
Esa inquietud la llevó a cuestionar su apuesta, haciéndola dudar nuevamente de su valor. Una noche, mientras revisaba sus notas, un sonido de notificación rompió la atmósfera de su aislamiento. Era la respuesta del doctor Salazar. Con el corazón palpitante, abrió el correo. La voz que había utilizado en su respuesta era directa, analítica, pero también motivadora. El profesor estaba interesado en su trabajo y quería reunirse para discutir ideas en detalle. La tranquilidad y la ansiedad se amalgamaron en su pecho. El primer paso hacia la validación estaba al alcance. Elena se encontró en un instante decisivo. La aceptación del doctor Salazar podría significar una oportunidad única para perfeccionar su presentación, pero eso también implicaba abrirse a nuevas críticas. Reflexionando profundamente, Elena se preguntó si se encontraba lista para aceptar su verdad y el potencial que traía consigo. ¿Podría su voz resonar suficientemente fuerte en un mundo que tantas veces se ha mostrado indiferente? Con esta pregunta en mente, decidió que debía prepararse para la reunión con determinación. Un nuevo capítulo de su viaje se estaba escribiendo, un capítulo que prometía desafíos y lucidez tanto personal como profesional. El momento de verdad se labraba en el horizonte, pero las dudas también la acompañaban. Mientras la noche se desvanecía y los primeros rayos de sol iluminaban su escritorio, Elena sintió que el tiempo se suspendía. La premura de su decisión se cernía sobre ella como una sombra. La pregunta que resonaba con más fuerza ahora era, ¿cuál sería el costo de su valentía? Elena se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La reunión con el doctor Salazar estaba programada para esa misma tarde, y ese pensamiento la mantenía en un estado de constante reflexión. Se sentía al borde de un abismo, lista para saltar hacia lo desconocido, pero también temerosa del impacto que eso podría tener en su carrera y en su vida. Mientras tomaba el café, sus manos temblorosas derramaron un poco sobre la mesa. La imagen de la presentación de sus hallazgos se formaba en su mente cada vez más vívidamente. Se visualizaba en un auditorio, mirando hacia una audiencia que podría cuestionar cada palabra que pronunciara. La idea de ser juzgada la hizo sentir aún más vulnerabilidad. Sin embargo, también comprendió que ese era un paso necesario para su desarrollo. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos en lugar de dejar que estos la dominaran. Elena dedicó la mañana a preparar sus notas, buscando referenciar cada dato de manera concisa y efectiva. Un punto crucial se había presentado en su investigación: las implicaciones de sus hallazgos eran más que teóricas, representaban la voz de aquellos que habían sido silenciados. Era una narrativa que debía contar. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero esa misma responsabilidad encendía su determinación. Cuando finalmente llegó el momento de la reunión con el doctor Salazar, el laberinto de pensamientos que había estado tejiendo durante días la abrumó. Entró en la sala pensando en cómo presentaría su trabajo, cómo articularía la pasión que sentía por sus descubrimientos. Al cruzar el umbral, se encontró con la mirada inquisitiva del profesor. Su figura imponente y su ceño fruncido amplificaron su nerviosismo. El doctor Salazar, con un tono suave pero firme, comenzó la discusión. Elena, leí tu investigación y creo que hay un componente innovador en tu enfoque. Sin embargo, debes estar lista para las críticas. La comunidad académica puede ser implacable. Su voz resonó en la habitación como un eco de advertencia y al mismo tiempo de aliento. Las palabras del profesor rebotaban en su mente mientras hablaban sobre sus ideas. En lugar de centrarse en la ansiedad, decidió enfocarse en las oportunidades que la reunión le ofrecía. Durante la conversación, presentó su marco de referencia, donde cada dato se tejía como parte de un todo interconectado. Notó cómo los ojos del doctor Salazar se iluminaban con cada nueva revelación que compartía, una señal de que su mensaje resonaba. Sin embargo, en medio de esa transición entre la exposición de sus ideas y el diálogo abierto, un instante de duda se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si las críticas fueran destructivas? La idea le pesaba, pero también en ese momento se dio cuenta de que lo más importante era su compromiso con la verdad y su crecimiento personal. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para escuchar las opiniones que vinieran, positivas o negativas. El encuentro culminó con un apretón de manos decidido. El doctor Salazar le sugirió que revisara algunas fuentes adicionales y perfeccionara ciertos aspectos de su análisis, especialmente aquellas ideas que podrían provocar reacciones en su audiencia. Elena se sintió aliviada. No solo había sobrepasado su temor inicial, sino que también había recibido consejos valiosos que la llevarían a un nivel más alto. Al salir del edificio, la adrenalina corría aún a través de su cuerpo.
La idea de su presentación ya no le parecía tan aterradora, sino más bien como una experiencia que podría abrir puertas a nuevas oportunidades y relaciones dentro del ámbito académico. Sin embargo, a medida que caminaba hacia su oficina, su mente seguía trabajando, preguntándose si el desafío que había asumido sería suficiente para demostrar su valor en un mundo en el que tanto le había costado encajar. Mientras cruzaba el pasillo, un mensaje urgente apareció en su teléfono. Era una invitación para presentar en una conferencia importante. La posibilidad de ser escuchada por un público más amplio la dejó sin aliento, pero también despertó una nueva ola de incertidumbre. Estaba lista para dar ese salto, para abrazar completamente su verdad y el poder que ésta podía traer. Ese nuevo desafío se cernía delante de ella, como un horizonte lleno de posibilidades y peligros. La pregunta se tornó clara en su mente: ¿cómo se prepararía no solo para la presentación, sino para lo que significaría ser reconocida por su voz en el mundo académico? Elena se sentó en su escritorio, la invitación a la conferencia iluminando la pantalla de su teléfono. Su mente giraba en torno a una amalgama de posibilidades y dudas. La obligación de presentar no solo sus hallazgos, sino también su esencia, la envolvió en un mar de autocrítica. ¿Era lo suficientemente buena? Podría hablar con convicción y seguridad, desafiando a la pequeña voz que le susurraba en la mente que podría fracasar. La tarde se deslizó en silencio mientras Elena reflexionaba sobre la forma de su presentación. Decidió que, más allá de los datos, debía infundir su propia historia en el discurso. Sin embargo, los días siguientes apenas la dejaron espacio para respirar. Entre la investigación adicional que el doctor Salazar le había sugerido y la preparación del material, su mente empezaba a saturarse. En la soledad de su oficina, empezó a practicar frente al espejo, buscando en su imagen la confianza que anhelaba fortalecer. Con cada intento, su voz resonaba un poco más fuerte, un poco más clara. Las primeras palabras fueron vacilantes, casi susurradas, pero a medida que profundizaba en su trabajo, comenzaba a emerger la pasión que impulsaba su investigación. Hablaba de las historias que había leído, de las vidas que habían quedado marcadas por esas voces olvidadas que ella intentaba rescatar. Fue en esos momentos que comenzó a sentir la chispa del empoderamiento. Cada ensayo le permitía ver cómo sus palabras podían convertirse en un faro para otros. Sin embargo, una visita inesperada alteró su enfoque. Durante un almuerzo en la cafetería del campus, Elena se encontró con un antiguo compañero de clase, Oscar, que había optado por una carrera distinta. Siempre había admirado su carisma, pero la forma en que hablaba de su propio trabajo, con un desdén hacia la academia, la incomodó. Elena, ¿no crees que este mundo es más para quienes buscan reconocimiento que por la verdad en sí? Demasiado tiempo en los libros, demasiado elude, le dijo con una sonrisa burlona. La reflexión le picó la piel, desatando inseguridades que creía haber superado. ¿Era su búsqueda de aceptación en este mundo académico en vano? Las palabras de Oscar reverberaban. Repasaba su decisión de aceptar aquella invitación, cuestionándose si sus motivaciones eran verdaderamente puras o si solo deseaba que la validaran. Esa noche, no pudo dormir. En lugar de resignarse, decidió crear su lista de motivaciones. Comenzó a anotar lo que sus hallazgos podían significar, no solo para ella, sino para aquellos que siempre habían sido ignorados en el ámbito académico. ¿Por qué lo hago?, se repetía, mientras escribía. El día de la conferencia se acercaba. Al levantarse por la mañana, se sintió más empoderada que nunca. En un momento de calma, se miró nuevamente al espejo y se dijo: no busco reconocimiento, busco claridad. Se trata de hacer resonar esas voces que han permanecido en la sombra. A medida que Elena se preparaba para enfrentar al auditorio, las dudas aún zumbaban en su cabeza, pero había algo diferente en su postura. Se dio cuenta de que su historia, su voz, merecían ser escuchadas. Era un momento de verdad que iba más allá del simple acto de presentar. Sin embargo, al llegar al auditorio, donde rostros desconocidos la miraban con expectación, sintió el aire volverse denso. Justo antes de subir al escenario, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Provenía de un antiguo mentor, un renombrado académico que había apreciado su trabajo en el pasado e intentaba contactar a Elena para discutir una nueva colaboración. La incertidumbre se apoderó de ella nuevamente, pero esta vez, en lugar de paralizarla, la intriga la impulsó. La oportunidad podría cambiar el rumbo de su carrera. La pregunta emergió en su mente: ¿aceptaría ese el llamado que podría alterar su camino, o se aferraría a su presentación iniciando un nuevo capítulo en su vida? El escenario la esperaba, iluminado, mientras se debatía en su interior entre dos futuros inesperados. Elena respiró hondo,
sintiendo cómo el ambiente la envolvía a medida que los murmullos cesaban y todas las miradas se fijaban en ella. Tenía una presentación que hacer, pero la notificación del teléfono seguía resonando en su mente, creando un eco de inseguridad. Era un cruce de caminos, sabía que el viaje hacia el escenario podía definir su futuro profesional. Consciente de la relevancia del momento, cerró los ojos por un segundo y dejó que su cuerpo se alineara con su propósito. No se trata solo de mí, se repitió. Sabía que la esencia de su mensaje iba más allá de la búsqueda personal. Era un llamado a dotar de voz a quienes no la tenían. Se reestructuró mentalmente, recordando esa lista de motivaciones que escribió en la noche en desvelo. Cuando tomó el micrófono, sintió la familiaridad del suelo bajo sus pies, el peso del conocimiento que había acumulado, casi como un escudo. Elevó la vista y, en lugar de las caras de extraños, comenzaron a vislumbrarse como aliados, seres humanos con historias que resonaban con la suya. Las palabras comenzaron a fluir de su boca, más allá de los datos fríos y los gráficos. Habló de descubrimientos personales, de las historias de aquellos a quienes había estudiado y de cómo su labor podía impactarles. Mientras se adentraba en su relato, se sintió cada vez más ligera sus inseguridades. Cada anécdota, cada cita, la anclaba más a su propósito. Sin embargo, la voz de Oscar todavía susurraba entre sus pensamientos. ¿Era suficiente hacerlo solo para los demás, o necesitaba también marcar su propio camino individualmente? Esa duda se convirtió en un combustible inesperado para cada una de sus frases. La duda, antes parálisis, ahora la empujaba hacia adelante. Luego, llegó la parte más crucial de su presentación, la conexión emocional. A medida que hablaba sobre el impacto que su investigación podría tener en las vidas de esas personas olvidadas, se dio cuenta de algo importante: no deseaba la validación de nadie. En su viaje de preparación, había descubierto que su verdadero deseo radicaba en generar un efecto positivo, en iluminar experiencias que merecían ser contadas. Esto la liberó de las cadenas que la mantenían atada a la opinión de otros. Las sombras de la duda comenzaron a desvanecerse ante la autenticidad que brotaba de su voz. La sala estaba en absoluto silencio, y cada palabra que pronunciaba se sentía como un golpe en el telón de lo que había estado oculto. Sin embargo, a medida que se acercaba al final de su exposición, un sentimiento de alerta surgió en su interior. La notificación del mensaje de su mentor aún latía en sus pensamientos, trayendo consigo la angustia de lo desconocido. Concluyó su presentación ante un aplauso atronador, pero sintió que ese era solo el inicio de una lucha mayor. ¿Aceptaría su mentor la propuesta que le había hecho? ¿Qué camino elegiría si decidía seguir la invitación? El auditorio aplaudía, pero su mente se mantenía en un diálogo interno intenso. Mientras se alejaba del escenario, sabía que había dado un paso importante hacia la autenticidad, pero todavía existía un eco de incerteza. Al salir del auditorio, miró su teléfono. Tenía un nuevo mensaje: ¿cómo te fue? Cuando puedas, me gustaría hablar sobre lo que viene después. Era el momento de decidir. La tensión la envolvía de nuevo, y su corazón latía con fuerza. La oportunidad de una colaboración la esperaba, pero cada paso que daba también la acercaba más a su voz y a su verdad. Estaba lista para asumir ese nuevo reto y arriesgarse a cambiar no solo su carrera, sino su conexión con su propia identidad. El futuro empezó a abrirse ante ella, punzante, lleno de posibilidades que no podía ignorar. Elena se sentó en un rincón del vestíbulo, el teléfono temblando en sus manos mientras leía y releía el mensaje. Un torrente de emociones la invadía, cada instante retumbando en su mente. ¿Qué quería realmente de ella Oscar? Siempre había visto en él a una figura de autoridad, un faro que iluminaba el camino, pero hoy, esa luz se tornaba difusa. Mientras contestaba, sus pensamientos se desplazaban hacia la presentación. Había logrado un avance, eso lo sabía, pero la verdadera prueba estaría en cómo utilizaría esa plataforma a partir de ahora. Para hacer valer su voz, no podía quedarse atrapada en las corrientes de una convergencia ajena. Cada una de sus acciones debería impulsarla hacia su objetivo. Aún así, la sombra de la aceptación por parte de su mentor la acechaba. Mateo, un compañero de la universidad, pasó por su lado y se detuvo. ¿Todo bien?, le preguntó, su voz llena de preocupación. Sí, estoy bien, respondió Elena, aunque en el fondo su mente luchaba con cómo equilibrar su deseo personal con la presión externa que percibía. Mateo siempre había creído en ella, y esa fe le daba fuerza. Lo hiciste increíble allá arriba. Tu pasión se sintió, agregó él antes de marcharse, dejándola con una sensación contradictoria: ser vista y, al mismo tiempo, la duda de si esa impresión bastaría.
El mensaje con su mentor había instaurado la necesidad de prepararse. Debía ser persuasiva y clara, pero también auténtica. Podía aprovechar esta situación para convertir su voz en un eco poderoso, uno que no solo resonara en la mente de otros, sino que se mantuviera firme en su propia narrativa. Sin embargo, el miedo al rechazo seguía siendo un compañero incómodo. Trató de visualizar la conversación con Oscar, imaginando distintos escenarios. Si rechazaba la oferta, podría sentirse libre en su autonomía recién descubierta. Pero, ¿acaso no sería eso una forma de descarrilar el potencial que él podría brindarle? El dilema la abrumaba. Mientras se debatía en su mente, recordó su propia historia. Había comenzado de pie ante un aula como una estudiante temerosa, pero a lo largo de los años, había aprendido a reemplazar el temor por determinación. Cada error y fracaso había sido una lección, cada acierto, un peldaño más hacia su verdadera esencia. Ahora, debería preguntarse, ¿qué le había enseñado la vida hasta ahora y cómo podía ponerlo en práctica? Finalmente, decidió abordar la conversación con un enfoque diferente. Utilizaría los momentos de incertidumbre no como una debilidad, sino como una plataforma para mediar en sus deseos. Se anunció a sí misma que podría ser clara sobre lo que aportaría y lo que también esperaba recibir. Rápidamente, pensó en anotar sus ideas, necesidades y objetivos. Cuando se levantó, su teléfono vibró de nuevo. ¿Era un mensaje de su mentor, a las 5 en la cafetería del campus? Necesito que sepas que tenemos que hablar de expectativas. Esa cita parecía una insinuación ominosa, y su estómago se retorció. La oportunidad y la presión se mezclaban en una coctelera intensa. Al caminar hacia la cafetería, su mente formaba preguntas que se multiplicaban. ¿Podía ser fiel a sí misma mientras enfrentaba a Oscar? ¿Aceptaría el camino que su mentor había trazado para ella, o pelearía por el suyo? La calma que había obtenido durante su presentación ahora se transformaba en una necesidad de demostrar su valía, una presión severamente palpable durante el encuentro. Llegó al borde de la mesa, y al mirar hacia el interior, vio a Oscar esperando. En ese instante, supo que la conversación que tendría no solo definiría su carrera, sino que podría alterar toda su identidad. Inhaló profundamente, sabiendo que, independientemente del resultado, seguiría caminando en la búsqueda de su verdad. Pero el miedo y la curiosidad la envolvían mientras apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba a punto de confrontar. Las decisiones estaban en el aire, y ella estaba dispuesta a hacer lo necesario para descubrir quién era. Realmente. ¿Lograría encontrar la forma de combinar su voz con la de su mentor, o se vería forzada a establecer una nueva dirección por su cuenta? Elena se sentó en la mesa, el nerviosismo palpable en el aire. Oscar la miraba con una sonrisa que apenas disimulaba cierto desdén. Ella respiró hondo, tratando de silenciar las dudas que resonaban en su mente. No era solo un encuentro casual, era el momento en que decidiría si se alinearía con la visión de su mentor o seguiría adelante con su propia voz. Elena, me alegra verte, dijo Oscar, mientras ella se acomodaba en la silla. He estado revisando tu presentación. Buen trabajo. Las palabras de Oscar la sorprendieron. Era un buen inicio, pero el recelo que llevaba dentro aún estaba presente. Gracias, respondió Elena, incluso sintiendo que la energía de la conversación giraba hacia el mismo punto. La verdad es que estoy recibiendo algunas propuestas interesantes, y debo decidir el rumbo que quiero tomar. Oscar arqueó una ceja, su interés aumentaba. ¿Estás considerando rechazar una oferta como esa? ¿No crees que eso podría ser un error, si estás tomando en cuenta la posibilidad de avanzar? La pregunta la golpeó. Su mente se agitó entre la convicción que había adquirido y la presión de ser aceptada. No se trata solo de avanzar, Oscar. Estoy buscando construir un espacio en el que mi voz cuente, que mi historia importe. Tengo que ser fiel a mí misma. Él pareció sorprendido por su declaración, pero hizo un gesto como si no le diera mucha importancia. La realidad es que este mundo necesita más que solo pasiones. Necesita resultados, y muchas veces, las conexiones son las que abren las puertas. Elena sintió que la tensión en su pecho se intensificaba. Sabía que tenía que ser clara sobre lo que quería, lo que realmente la motivaba. No podía permitir que su voz se viera apagada por las expectativas de alguien más. Oscar, aprecio tu perspectiva, pero esta vez quiero explorar algo diferente. He aprendido que mi voz no es un complemento, es esencial. La respuesta de ella resonó en el aire, un eco de su determinación. La conversación estaba tomando un rumbo inesperado, uno que la empujaba hacia su verdad. ¿Y qué pasos estás tomando para asegurar que tu voz se escuche? El desafío implícito la mantuvo alerta.
Se sintió obligada a defender su posición, no solo en la filosofía académica, sino en su vida misma. He decidido que voy a colaborar con el Dr. Salazar, y quiero asegurarme de que mis descubrimientos asociarán mi historia personal con el legado que he heredado. Además, estoy revisando datos que pueden cambiar la forma en que entendemos la intersección entre la historia y la ciencia. A medida que hablaba, se sentía más segura. Su voz se fortalecía, sin preocuparse por la aprobación de Oscar. Él la observó en un silencio contemplativo, y aunque su rostro mostraba cierta incredulidad, algo pareció cambiar en su mirada. Te respeto por abordar este tema. Pero ten en cuenta que el camino es abrupto, y la comunidad que buscas impactar puede no estar lista para lo que traes. Elena asentía. Comprendía. Esa era la esencia de su lucha. Había abrigado esos mismos miedos, pero ahora resonaban de manera diferente. Era parte de su experiencia, parte de su camino hacia adelante. Lo sé, pero no puedo limitarme por los miedos de otros. Estoy aquí para desafiar esos límites, y, aunque haya obstáculos, no creo que sea un error intentar. El intercambio se sintió liberador, como si un peso se levantara de sus hombros. Elena dejó el diálogo a un lado y tuvo claro que su elección era firme. Al final del encuentro, Oscar se levantó, y sus ojos se encontraron. Elena, no tengo dudas de que tienes un futuro prometedor. Mantente firme en tu camino. Eso resonó en su interior como una señal. Mientras él se alejaba, sintió que su identidad se moldeaba cada vez más, afirmándose al abrazar su autenticidad mientras navegaba por aguas inexploradas. Poco después, en su camino hacia el laboratorio de la universidad, Elena sintió que la energía en su pecho palpitaba con un nuevo impulso. La conversación con Oscar había desterrado cualquier indicio de miedo que intentaba aferrarse a ella, y lo había hecho con la fuerza de su verdad. Sabía que al colaborar con el Dr. Salazar se abrían nuevas posibilidades, y la valía personal que estaba cultivando comenzaba a florecer. Cuando llegó al laboratorio, la figura familiar del Dr. Salazar la iluminó con una sonrisa cálida. Tras las presentaciones y los saludos, el profesor comenzó a formular preguntas incisivas acerca de su proyecto. Elena se sintió más preparada que nunca, su voz era ahora un eco confiado que resonaba en la sala, cada respuesta, cada idea que surgía de su mente, era un reflejo de su crecimiento y su lucha por ser autenticidad. La validación y la crítica se entrelazaban en esa conversación, pero ella estaba lista. Al final de la charla, el Dr. Salazar expresó su admiración. No solo has estado revisando la historia, sino recibiendo una lección en tu propio viaje. Hasta donde puedo ver, estás lista para ir aún más lejos. Las palabras de elogio venían acompañadas de un reconocimiento que sentía merecido. Por primera vez, no solo era la estudiante que tenía miedo de ser visible, era una investigadora consciente de su valor, que alzaba su voz por encima de las dudas que antes la acobardaban. Con esa sólida gratitud y el peso del legado en su corazón, Elena decidió que era el momento de compartir tanto su viaje como la historia que había heredado. Ya no solo le pertenecía a ella, sino a todos aquellos que habían permanecido en la sombra. Se sintió preparada para dar ese salto hacia un nuevo horizonte. Antes de salir, revisó su teléfono y notó un mensaje más, una invitación para participar en una exposición de investigaciones innovadoras. Sonrió, no eran solo coincidencias, sino el resultado de haber abrazado su verdad sin miedo. Así, cerró la puerta del laboratorio y se adentró en una nueva etapa de su vida, lista para escribir un legado que desbordaba potencial. El camino se abría delante de ella, y en su espíritu había una certeza renovada. No era únicamente una investigadora, sino una voz que resonaba con el poder de transformar realidades. Esta vez, su historia se contaría de la manera más auténtica que siempre había deseado. Ahora es el momento de que tú también tomes acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Demuestra que eres un verdadero fan de las historias de superación personal.